Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Atención. Kerem Bürsin no logra olvidar a Hande Erçel y sufre tanto que ha comenzado una terapia psicológica mientras Hande le cierra la puerta para siempre. ¿Qué pasó realmente? Quédense conmigo para conocer todos los detalles. En las últimas horas, la noticia sacudió al mundo del espectáculo turco y también a sus seguidores en todo el mundo. La pareja más admirada y comentada de los últimos años, Kerem Bürsin y Hande Erçel, finalmente terminó su relación. Pero lo más sorprendente no fue solo la ruptura, sino lo que vino después. Según fuentes cercanas al actor, Kerem está atravesando un proceso emocional muy duro y ha decidido acudir a un terapeuta para poder superar el fin de esta historia de amor que conmovió a millones de fans. Se dice que Kerem no puede sacar de su corazón a Hande y que la sigue extrañando intensamente. Una fuente cercana aseguró que Kerem confesó entre lágrimas: "Todavía la amo, no puedo olvidarla, siento que me falta el aire cuando pienso en ella". Estas palabras reflejan el nivel de sufrimiento que el actor estaría viviendo en estos momentos, hasta el punto de buscar ayuda profesional para poder seguir adelante con su vida. Kerem, que siempre mostró una imagen fuerte y segura, hoy estaría completamente derrumbado y sin saber cómo avanzar. Por otro lado, Hande Erçel parece haber tomado una decisión definitiva. Según los rumores que circulan, la actriz habría respondido con firmeza al enterarse de los sentimientos de Kerem: "Para mí esto se terminó, no pienso volver atrás". Con estas palabras, Hande marcó una línea muy clara dejando ver que no hay posibilidad de reconciliación. Algunos amigos cercanos a la actriz comentaron que ella quiere enfocarse completamente en su carrera y que ya no desea remover un pasado que, según ella, le hizo más daño que bien. Las redes sociales estallaron con la noticia. Muchos fans se dividieron en bandos, algunos apoyando a Kerem en su dolor y otros aplaudiendo la decisión de Hande de seguir adelante. Los comentarios se multiplicaron en cuestión de minutos y no faltaron los mensajes de apoyo para ambos. Sin embargo, el público femenino, que sigue muy de cerca cada paso de Hande, valoró especialmente su firmeza y su capacidad de cerrar un ciclo que ya no le aportaba felicidad. Kerem, quien hace poco protagonizó una exitosa serie de televisión, se mostró distante y cabizbajo en sus últimas apariciones. Una persona del entorno de su terapeuta reveló que el actor está asistiendo a sesiones semanales para poder expresar sus emociones y trabajar en su autoestima, que se vio muy golpeada tras la ruptura. En palabras del propio Kerem, filtradas a la prensa: "No quiero perderme a mí mismo, pero siento que sin ella no soy el mismo". Una frase que sin duda caló hondo entre sus seguidores. Mientras tanto, Hande Erçel continúa con sus proyectos profesionales y se la ha visto más radiante que nunca en sus recientes entrevistas. Cuando un periodista le preguntó sobre Kerem, ella simplemente dijo: "Le deseo lo mejor, pero mi vida sigue". Con este mensaje, Hande dejó claro que no hay vuelta atrás y que está dispuesta a vivir su presente sin ataduras al pasado. Este contundente cierre de capítulo por parte de Hande generó aún más debate en los medios y redes. Muchos la ven como un ejemplo de empoderamiento femenino, dispuesta a priorizarse y no ceder ante un amor que, aunque intenso, también fue fuente de sufrimiento. Las especulaciones sobre si habrá un nuevo amor en la vida de Hande ya comenzaron a circular, aunque ella misma afirmó que, por ahora, su prioridad absoluta es el trabajo y su familia. Por su parte, Kerem parece decidido a no dejarse vencer por la tristeza, aunque no resulta fácil. Según los allegados a su círculo íntimo, el actor estaría escribiendo un diario personal para volcar allí sus pensamientos más profundos. Un recurso que le recomendó su terapeuta para desahogar lo que siente sin miedo a ser juzgado. Se comenta incluso que podría volcar parte de estas vivencias en un futuro proyecto artístico, ya que la actuación, como él mismo dijo en otras ocasiones, es una de sus vías de catarsis. Mientras tanto, los fans no dejan de comentar cada movimiento de ambos protagonistas. Algunos medios llegaron a filtrar que Hande recibió propuestas de colaboración internacional y que podría estar negociando su participación en una producción europea de alto nivel, lo cual la tendría aún más concentrada en su presente profesional. Esta noticia aumentó el interés de sus seguidores y reafirmó la percepción de que la actriz está decidida a crecer sin mirar atrás. Las cámaras siguen persiguiendo a Kerem, quien, aunque más reservado que antes, no ha podido evitar ser captado en varias ocasiones con gesto serio, cabizbajo y esquivo ante la prensa. En una de estas apariciones, un reportero le preguntó directamente si aún tenía esperanzas de recuperar a Hande, a lo que Kerem, con una expresión cargada de nostalgia, solo respondió: "Es complicado. A veces el corazón no entiende de razones". Estas palabras dejaron entrever que, pese a todo, su herida sigue abierta. Expertos en psicología de pareja han comentado en distintos programas que lo que vive Kerem es más común de lo que muchos piensan. Cuando una relación es tan pública y tan expuesta, el duelo puede ser doblemente difícil. Porque se procesa no solo en privado, sino también ante millones de ojos que opinan y critican. Por eso no sorprende que el actor busque ayuda profesional para poder sostenerse anímicamente. Hande, por su parte, mantiene su imagen de mujer segura, compartiendo en redes mensajes positivos y agradeciendo a sus fans el apoyo constante. En una reciente publicación, escribió:
Todo pasa por algo, y a veces soltar es la única forma de seguir, frase que muchos interpretaron como una confirmación de que no piensa dar marcha atrás. Los proyectos laborales de ambos siguen generando titulares. Kerem estaría en conversaciones para protagonizar una nueva serie dramática que se rodaría en Estambul y que narraría la historia de un hombre que reconstruye su vida tras una gran pérdida. Curiosamente, la trama tiene ciertos paralelismos con su situación real, y esto hizo que algunos rumores apuntaran a que el actor podría aprovechar el guión para canalizar parte de su propio dolor. Sin embargo, ni su agencia ni la productora han confirmado la noticia oficialmente. Mientras tanto, Ande ya se encuentra preparando el rodaje de una campaña publicitaria con una marca internacional de cosméticos. Su imagen fresca y carismática ha cautivado a las grandes firmas que quieren contar con ella como embajadora. Este tipo de contratos no solo refuerzan su presencia mediática, sino que también consolidan su estatus como una de las actrices más cotizadas de Turquía. El público, por supuesto, sigue dividido. Algunos sueñan con una reconciliación, convencidos de que el amor entre Kerem y Ande no puede apagarse tan fácilmente. Otros, en cambio, celebran la valentía de cada uno para tomar su propio camino, convencidos de que, aunque duela, separarse fue la mejor decisión. En las redes sociales, los hashtags relacionados con ambos siguen liderando tendencias cada vez que surge un nuevo detalle. Desde mensajes de ánimo hasta especulaciones sobre terceras personas, no falta de nada en el mundo virtual. Algunos usuarios incluso aseguran que Ande podría estar saliendo con un empresario del mundo de la moda, pero hasta ahora no hay pruebas que respalden este rumor y ella lo ha negado rotundamente. Kerem, en tanto, se muestra enfocado en su sanación emocional. Cercanos al actor dijeron que él ha retomado el ejercicio físico con más disciplina, entendiendo que el deporte es clave para mantener su mente despejada. También habría reducido drásticamente su participación en eventos sociales, priorizando la calma y la privacidad para poder reconstruirse sin tantas distracciones. Es evidente que la ruptura marcó un antes y un después para ambos. Durante años, la pareja fue ejemplo de complicidad y romanticismo dentro y fuera de la pantalla, por lo que su separación dejó una sensación de vacío entre sus fans más entregados. Sin embargo, la vida sigue y, como ellos mismos están demostrando, cada uno busca ahora reinventarse a su manera. El entorno de Ande asegura que ella se siente aliviada de haber cerrado este capítulo, aunque reconoce que la decisión no fue sencilla. Al parecer, hubo muchas idas y vueltas antes de llegar a este punto final, lo que explica por qué la actriz se muestra tan firme hoy en día, decidida a no repetir errores del pasado. Mientras tanto, la industria del entretenimiento turco ya especula sobre posibles futuros proyectos que podrían volver a reunirlos, al menos profesionalmente. Una productora estaría interesada en que Kerem y Ande participen juntos en un anuncio publicitario, sabiendo el impacto mediático que generan como dupla. Sin embargo, personas cercanas a Ande afirman que ella no tiene interés en compartir rodaje con su expareja por el momento. Las próximas semanas serán decisivas para ver cómo evolucionan ambos. ¿Podrá Kerem sanar por completo y recuperar la estabilidad emocional? ¿Logrará Ande mantenerse firme en su decisión de no mirar atrás? Los medios ya tienen la lupa puesta sobre cada paso de los actores, listos para contar cualquier novedad que surja. ¿Y ustedes, queridos seguidores, qué opinan de esta historia? ¿Creen que el amor verdadero merece una segunda oportunidad, o piensan que a veces la única salida es seguir adelante, aunque duela? Déjenme sus comentarios aquí abajo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de las novedades del mundo del espectáculo turco. ¿Y ustedes, qué opinan de esta ruptura? ¿Creen que Ande tomó la decisión correcta? ¿O sienten compasión por Kerem? Me encantaría leer sus comentarios. No olviden suscribirse al canal y dejar su opinión, eso nos motiva a seguir compartiendo las historias más impactantes del mundo del espectáculo. Hasta el próximo video.